Bien, y vamos a continuar en nuestra conversación. Ya está con nosotros nuestro invitado, otro amigo de la casa. Hoy día es un día de amigos de la casa, porque ya está con nosotros Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Fernando, primero, cuéntanos qué está pasando en Venezuela. Porque hubo unos plazos que vencieron, hubo una candidatura fallida, se levanta otra candidata y finalmente, hoy día oficialmente en las inscripciones, no está ninguna de las dos Corinas en la papeleta de julio. Entonces, cuéntanos qué está pasando. A ver, en términos prácticos, lo que vemos es la acción de un gobierno totalitario que no está dispuesto a ceder el poder y que, como primero hizo Chávez y ahora copia Maduro, se caracteriza por un mecanismo de apretar y soltar. El régimen de Maduro lleva a cabo conversaciones con actores internacionales dando garantías que esta vez sí va a permitir elecciones libres, etcétera. Se le levantan sanciones, parece que se está iniciando una transición. Se acercan a las elecciones y todas las buenas palabras salen volando por la ventana, digamos. A los candidatos opositores se los persigue, se los inhabilita, se los, captura, etcétera. Y comienzan a suceder todos los distintos problemas, digamos, cuando la segunda Corina trató de inscribirse usando el sitio web, la página estaba caída. Cuando trató de ir a inscribirse físicamente, había un operativo de la policía que le impedía pasar. Es decir, parece una comedia, una película de humor sarcástico de tarde matiné, digamos, porque de alguna manera el que crea que sea posible sacar a Maduro y al régimen ya instalado en Venezuela democráticamente no comprende la naturaleza de un régimen que se ha vinculado tanto con las mafias internacionales del oro ilegal, el narcotráfico, el famoso cártel de los soles, etcétera, que no entiende que ellos ya simplemente no pueden hacer eso. Su problema no es político, su problema ya a estas alturas del partido es criminal. Claro. Y un poco para entenderlo en la perspectiva de los países democráticos, porque nosotros decimos, pero esto es tan evidente que inhabilitan de cualquier forma, pero ¿cómo hace el gobierno venezolano para encubrir esto? Porque sabemos que también los gobiernos totalitarios tienen su mecanismo de comunicación a la ciudadanía con los cuales justifican este tipo de situaciones. ¿Cómo lo recibe el pueblo venezolano este tipo de acciones? En ese sentido, Venezuela hace lo mismo que hizo en su momento Fidel Castro. A los opositores más agresivos o a aquellas personas más activas con más posibilidades, se les da la oportunidad de irse. La enorme migración, 7 millones de personas, es el equivalente venezolano a lo que fue en su momento el escape desde Cuba de Mariel. Es decir, todas aquellas personas más activas en la oposición simplemente se van. Y la oposición venezolana, seamos sinceros, no vale mucho tampoco. Ha demostrado una incapacidad, una falta de realismo y, lo peor de todo, una desunión que es extrema. Por lo tanto, el propio Maduro sabe que no tiene mucho que temer porque no existe una alternativa democrática, un candidato como lo fue en su momento Leopoldo López, etcétera, que represente realmente. En este momento, Corina Machado no me cabe ninguna duda que triunfaría, como lo muestran todas las encuestas, incluso dentro de la propia Venezuela, triunfaría en cualquier elección medianamente legítima realizada en una democracia. Pero Venezuela no lo es. Recordemos que en una elección donde Maduro iba perdiendo, se cortó la electricidad durante 20 minutos y al volver la electricidad se habían sumado 1,5 millones de votos. Y la compañía británica que proveía el soporte técnico, el software para el sistema electoral digital, dijo que al menos se habían falsificado 1.700.000 votos hasta que se les impidió el acceso a la base de datos. Por lo tanto, no es una contraparte legítima. Y la sociedad venezolana, que queda dentro de Venezuela, está totalmente controlada sobre la base de un sistema de racionamiento de comida, racionamiento de servicios básicos, que no le permite realmente actuar de una manera intensa. Recordemos que la misma oposición ha tenido levantamientos muy intensos, lo que el régimen denominaba las guarimbas, digamos, las barricadas que impedían el acceso a determinados barrios, que fueron contenidas por los colectivos chavistas radicalizados, matones en motocicleta, disparando armas de fuego, o derechamente la propia policía. Está el SEBIN,
están los distintos órganos de inteligencia y control interno que impiden que haya una oposición o se desarrolle un, entre comillas, estallido social en Venezuela. Están totalmente controlados y limitados. No olvidemos que el régimen chavista y hoy día de Maduro ya lleva más de 20 años en el poder y una buena parte de la población venezolana ha crecido dentro de este régimen. Este es el mundo que conoce y por lo tanto no tienen principios o prácticas democráticas en ningún sentido. Y ahí cuando uno ve la actitud del régimen de Maduro, la estrategia que utiliza, ¿cuáles son las alternativas que se barajan? Lo pienso particularmente respecto a tu comentario a propósito de la oposición, porque también se ha discutido, no solamente ahora, sino que en otras elecciones, respecto a si participar o no de estas elecciones, porque obviamente no hay garantías democráticas, pasan las cosas que tú señalaste, y claro, una opción podría ser, pensar que participar de las elecciones sería blanquear un poco o legitimar al régimen de Maduro. Por otro lado, si no se presentan a las elecciones, pareciera que finalmente no hay vía democrática posible, o es como la consolidación de que no hay vía democrática posible para sacar a Maduro del poder. Y, por último, hoy día estamos en un camino intermedio donde la oposición quiso participar de las elecciones y finalmente el régimen de Maduro los deja completamente afuera. ¿Cuáles son las alternativas que siguen después de eso? A ver, la verdad es que están atrapados porque toda esta tragedia venezolana surge precisamente de un momento en que la oposición se niega a participar en las elecciones y le regalaron el Congreso a Chávez, lo que le permitió a Chávez convocar una asamblea constituyente y construir las bases, los cimientos institucionales que se prolongan hasta el día de hoy ahora con Maduro. En esa situación la verdad es que todas las salidas son malas. A uno le queda la impresión que a priori, sin conocer el detalle táctico de lo que está ocurriendo allá y la configuración específica que está viviendo la oposición, que convengamos es un escenario tremendamente fluido, está cambiando literalmente minuto a minuto, uno se siente tentado en que por lo menos hagan el intento de participar, porque ahí queda en evidencia lo tosco y lo burdo de los mecanismos para impedirles participar. De la misma manera que en algún momento Rodríguez Zapatero, el expresidente español, etcétera, abogó a favor del régimen de Chávez y luego de Maduro, sosteniendo que que nadie podía criticar sus procedimientos electorales, etcétera, que eran democráticos plenamente. Bueno, esto demuestra que no. Y es necesario tener demostraciones o tener elementos de prueba contundentes para demostrar una cosa así. Si la oposición se taima y se va para la casa, le regala el escenario y le regala la legitimidad al adversario. Por lo tanto, permite que Maduro continúe gobernando de la manera que lo ha estado haciendo los últimos 13 años. En esa situación, pero teniendo perfectamente claro que pretender sacar al chavismo de las urnas por vía democrática no es una propuesta que sea demasiado realista o demasiado práctica. Claro. Fernando, te quería llevar a otro tema, te quiero llevar a Rusia. El domingo nos enteramos sobre un ataque que hubo en Moscú, donde supuestamente a través del canal de Telegram el Estado Islámico aseguró ser responsable de este ataque, y el presidente Vladimir Putin dijo que esto era una campaña de intimidación por parte de Ucrania. ¿Qué pasó en Rusia? ¿Cómo ves esta situación? ¿Efectivamente el Estado Islámico está involucrado o Ucrania es parte de esto o parte de la estrategia comunicacional del presidente ruso? A ver, en términos prácticos es muy poco probable que Ucrania esté involucrado en este ataque. De hecho, durante el fin de semana pasado las Fuerzas Armadas ucranianas hicieron un esfuerzo militar tremendo para realizar ataques en profundidad sobre el territorio ruso. Atacaron con buenos resultados 2 a 3 grandes refinerías de petróleo y la base naval de Sebastopol. De hecho, hundieron o averiaron una serie de buques de la Armada rusa, y que noticias que no tuvieron mayor eco internacional precisamente por el atentado de Moscú. Todo parece confirmar que es el ISIS-K, que no es el mismo Daesh el ISIS del Levante, digamos, que operaba en Siria e Irak, que opera en la región del Jorazán, que es una región histórica de Asia Central que abarca territorios de lo que hoy día es Tayikistán, Uzbekistán,
Afganistán, Pakistán, digamos. En esos, este nuevo ISIS es mucho más agresivo y es mucho más violento incluso que el original, porque se trata de los cuadros ideológicos del grupo original que fueron rescatados de Siria una vez que Rusia comenzó a apoyar al régimen de Bashir al-Assad de manera decidida y demolió la resistencia del Daesh, del ISIS original, en Alepo y en Palmira. Eso hace que Rusia sea un blanco prioritario. A esto se une el hecho de que Rusia, después de 2 años y contando de guerra en Ucrania, tiene no solamente el esfuerzo de sus Fuerzas Armadas concentradas contra las Fuerzas Armadas ucranianas, sino que gran parte de su dispositivo de inteligencia que está combatiendo también a las operaciones especiales ucranianas dentro de su propio territorio. Acordémonos de la serie de ataques con drones en edificios de Moscú, etcétera, que de alguna manera confirma la capacidad ucraniana de pegar en el interior de Rusia. Y en algún sentido, por favor, sin pretender comparar una cosa como la otra, es relativamente parecido a lo que ocurrió con la concentración de los dispositivos o los órganos de inteligencia israelíes en Siria, en Irán, que llevó a la sorpresa estratégica que fue el ataque del 7 de octubre. Es decir, sabiendo que toda la inteligencia rusa estaba mirando en otra dirección, aprovecharon de golpear duro, sabiendo por otro lado que sus otros blancos, que es Europa Occidental, están con unos niveles de alistamiento en términos de inteligencia particularmente desarrollados. Francia, después de los ataques del Bataclan, de la promenade de Sanglés en Niza, los españoles con los ataques en Barcelona, en las Ramblas, los británicos con los ataques en Londres. Por lo tanto, era mucho más fácil entrar a Rusia. Además, los terroristas que utilizaron eran esencialmente tayikos, pero que tenían ciudadanía rusa. Eran personas que tenían, por decirlo de alguna forma, carnet de identidad ruso, algunos vencidos, digamos, pero que eran parte del sistema interno ruso. Eso les permitía moverse con cierta libertad y, por lo tanto, no eran un objetivo prioritario del FSB, que es el órgano primario de inteligencia interior, digamos, el sucesor de la KGB. Ahora, Gran Bretaña y Estados Unidos les dieron alertas de inteligencia debido a que los intentos de penetración del ISIS-K en Gran Bretaña y en Francia han sido en general contenidos. No han habido nuevos atentados, no ha sido porque no lo hayan intentado hacer, los han logrado detener, los han logrado capturar. Y tenían información que Vladimir Putin y Rusia no quiso escuchar, no quiso aceptar, en el sentido de no querer recibir ayuda de quienes están apuntalando la resistencia ucraniana de manera tan efectiva, digamos, al punto que les ha permitido luchar más de 2 años. De alguna manera fue una sorpresa estratégica que confirma la debilidad de Rusia en su perímetro, en su periferia, donde ya no es el gran árbitro, sino que ya se consolida el hecho que no es capaz de hacer sentir su peso. Hace algunos meses atrás, Azerbaiyán atacó a Armenia, que tenía una garantía de seguridad rusa, les quitó el enclave de Nagorno-Karabaj y Rusia no pudo hacer absolutamente nada. Ahora reciben este ataque que solo confirma la debilidad estratégica de Rusia en este nuevo tipo de conflictos asimétricos, híbridos que estamos viendo. Bueno, nos va quedando más claro el panorama internacional después de esta conversación con Fernando Wilson, académico de la Universidad de Alfogaña, analista internacional. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias, Fernando. Por favor, gracias a ustedes por invitar y, bueno, espero nos veamos próximamente. Que estén muy bien y ojalá con mejores noticias o escenarios un poquitito menos dramáticos. Que estén muy bien. Tal cual, gracias, Fernando. Gracias. Nosotros nos vamos a una